Yvette estaba cerrando la última historia clínica cuando oyó unos pasos apresurados en la puerta del despacho. Levantó la vista. Ya eran las 8 de la tarde y la cita había terminado. En la puerta apareció una mujer de unos 30 años, jadeante, con una niña en brazos. «Doctor, ayúdeme, por favor». La mujer sostenía a la niña en brazos, e Yvette se percató de inmediato del malsano rubor en las mejillas de la pequeña. «Tiene mucha fiebre, no sé qué hacer». Yvette asintió y apartó una silla. «Siéntate, vamos a ver». La niña tendría unos 3 años, como mucho. Yvette sacó un termómetro y le midió cuidadosamente la temperatura. 39,2. La madre se sentó en el borde de la silla, agarrando el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Yvette examinó la garganta del niño, auscultó sus pulmones e hizo algunas preguntas. «Es una infección vírica común, nada grave, pero la temperatura es alta. Hay que bajarla». «Es una infección respiratoria aguda», dijo tranquilamente anotando las recetas. «Le recetaré un antipirético, le ayudará. Beba mucha agua, vigile su temperatura. Si en 3 días no se encuentra mejor o le falta el aire, vuelva enseguida». La mujer asintió e Yvette pudo ver cómo le temblaban las manos al coger la receta. «Todo irá bien», añadió Yvette en voz baja. «Has hecho bien en venir. El bebé estará mejor en un par de días, ya lo verá». La madre le dio las gracias durante otros 5 minutos, abrazada a su hija. Cuando se fueron, Yvette volvió a la mesa y empezó a hacer la maleta. La clínica del barrio de Santa Teresa trabajaba hasta altas horas de la noche. Aquí vivía gente corriente que no podía permitirse clínicas privadas, y los médicos intentaban atender a todos los que acudían. Yvette llevaba 8 años trabajando aquí y estaba acostumbrada a esos turnos nocturnos. Le gustaba este lugar, le gustaban los pacientes, le gustaba sentir que realmente estaba ayudando a alguien. Cerró la cremallera de su bolso, apagó la luz del despacho y salió al pasillo. El edificio era viejo, el suelo crujía, la pintura de las paredes se desconchaba en algunas partes. Olía a antiséptico y a algo familiar y hospitalario. Yvette se dirigía hacia la salida cuando oyó una voz detrás de ella. «Yvette, ¿sigues aquí?». Se dio la vuelta. Fabiano Ribeiro salía de su despacho y cerraba la puerta. Era unos 10 años mayor que ella. Tenía canas en las sienes, pero su rostro seguía siendo joven. Fabiano era pediatra desde hacía 20 años y uno de los médicos más experimentados de la policlínica. Yvette le respetaba por su serenidad y profesionalidad. «Sí, acaba de salir el último paciente», respondió deteniéndose. «¿Y usted?». «Lo mismo, retrasado con el papeleo». Fabiano se acercó, se metió las llaves en el bolsillo. «¿Qué tal el día?». Yvette se encogió de hombros. «Lo de siempre. Muchas infecciones respiratorias agudas, un par de otitis. ¿Y a ti?». «Hubo un caso complicado con un niño de 7 años». Fabiano frunció el ceño. «Sospechamos que tenía apendicitis y le hicimos una ecografía. Estoy esperando los resultados». Caminaron juntos hacia la salida, hablando de trabajo. Yvette contó lo de la chica con fiebre, y Fabiano asintió con la cabeza, diciendo que le había recetado el tratamiento adecuado. Fuera ya era de noche, las farolas estaban encendidas, iluminando el aparcamiento desierto frente a la clínica. El aire era cálido y húmedo, el clima habitual de esta época del año. «¿Ha quedado alguien contigo?», preguntó Fabiano sacando las llaves del coche. «Sí, mi marido debería estar aquí», respondió Yvette, sacando el móvil para consultar sus mensajes. «¿Quieres que te lleve? Mi coche está allí». Fabiano señaló un viejo sedán al borde del aparcamiento. Yvette negó con la cabeza, sonriendo. «Gracias, pero no hace falta. Daniel Leao está de camino». Fabiano asintió, pero no se marchó inmediatamente. Se quedaron en la entrada y él le contó algo sobre su hija, que se examinaba en la escuela la semana siguiente. Yvette escuchaba a medias, asintiendo de vez en cuando. Quería a Fabiano como colega y amigo. Siempre era amable con ella. La ayudaba en los casos difíciles. Nunca le levantaba la voz. Sabía que llevaba varios años divorciado y que estaba criando solo a una hija adolescente. De repente, un todoterreno negro entró en el aparcamiento. Sus faros cegaron sus ojos. Yvette reconoció inmediatamente el coche de su marido. A Danielo le gustaban los coches grandes, caros e imponentes. El coche frenó bruscamente en la acera. La puerta se abrió y Danieleo salió. Era alto, ancho de hombros y vestía un traje caro.
Su rostro era duro, sus pómulos afilados, su mirada pesada. Yvette sintió inmediatamente la tensión. Algo en la forma en que la miraba a ella y a Fabiano hizo que su corazón se estremeciera. «Hola», dijo rápidamente, dando un paso hacia el coche. «Gracias por venir». Daniel Lowe permaneció en silencio, sin dejar de mirar a Fabiano. Yvette se volvió hacia su colega. «Nos vemos mañana», se apresuró a decir. «Buenas noches». Fabiano asintió, miró a Daniello y luego a Yvette. Era lo bastante listo como para percibir el ambiente. Saludó con la mano y se dirigió a su coche. Yvette subió al interior del todoterreno y cerró la puerta de un portazo. Danielio se puso al volante y arrancó el motor. Salieron del aparcamiento. El silencio era pesado, apremiante. Yvette estaba sentada con el bolso en el regazo, sin saber qué decir. Danielao estaba callado, con la mirada fija en la carretera, las manos agarrando el volante tan blancas que sus nudillos se volvieron blancos. Tenía la mandíbula tensa y una vena hinchada en la sien. Yvette conocía esos signos. Su marido estaba enfadado. No entendía por qué. Atravesaron la ciudad en coche hasta una casa del barrio de Alto di Boavista, donde vivían los ricos y los triunfadores. El trayecto duró casi 40 minutos y Danielio no dijo ni una palabra en todo el trayecto. Yvette abrió la boca varias veces para decir algo, pero luego la cerró. Era mejor callarse. La mansión era grande, de 3 pisos, con columnas en la entrada y un amplio jardín delantero. Daniel entró en el patio y aparcó junto al porche. Salió del coche dando un portazo. Yvette le siguió, con el corazón latiéndole deprisa. Entraron en la casa. Daniel Elo entró en el salón. Se detuvo en medio de la habitación y se volvió hacia su mujer. ¿Quién era? La voz era tranquila pero dura. Yvette parpadeó. ¿Fabiano? Mi colega, ya sabes. Trabajamos juntos. ¿Siempre te despide? No. Salimos al mismo tiempo. Estábamos hablando de trabajo. Daniele se acercó un paso, con el rostro contorsionado. No me mientas. Vi cómo te miraba. ¿Qué? Yvette estaba confusa. ¿De qué estás hablando? Es solo un colega, un amigo. ¿Un amigo? Danielou sonrió, pero no había nada divertido en su voz. Los hombres no son amigos de las mujeres casadas. Él te desea. ¡Qué tontería! Fabiano no quiere nada de eso. Solo hablábamos de pacientes, de trabajo. Está casado o divorciado, pero eso no significa... ¿No significa? Danielo levantó la voz e Yvette se estremeció. ¿Crees que soy estúpida? Estás con él en la oscuridad, hablando, sonriendo. Se ofrece a llevarte. Me estás avergonzando. No estoy avergonzando a nadie, objetó Yvette, sintiendo que se le apretaban las entrañas. Solo estaba hablando con un colega. Es normal. Llevamos 8 años trabajando juntos. Danielou se acercó bruscamente y la agarró por los hombros. Eres mi mujer, eres mía. Lo has entendido. Y no te quedarás en la calle con otros hombres, y les darás motivos para pensar que estás disponible. Yvette intentó zafarse, pero sus dedos se clavaron dolorosamente. Danielo, suéltame, me haces daño. Él le soltó un hombro, pero inmediatamente le abofeteó la cara con la palma de la mano. El golpe no fue muy fuerte, pero sí inesperado. Yvette se quedó paralizada y se llevó instintivamente la mano a la mejilla. La piel le ardía. Danieleu la miró con la respiración agitada. «Recuérdalo», dijo en voz baja. «La próxima vez será peor». Se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras que subían al primer piso. Yvette oyó cerrarse la puerta de su despacho. Se quedó de pie en medio del salón, sujetándose la mejilla, incapaz de moverse. Las lágrimas fluían solas, en silencio. No sollozó, no sollozó. Se quedó allí llorando. Luego sus pies la llevaron a la cocina. Yvette se sentó a la mesa, cruzó las manos delante de ella y se quedó mirando al vacío. Le dolía la mejilla. No se dio cuenta de lo que había pasado. Danieleu ya le había levantado la voz antes. Había sido duro y grosero, pero nunca le había pegado. Esta era la primera vez. Yvette permaneció sentada en la cocina durante más de 1 hora, hasta que las lágrimas se secaron solas. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Tenía la mejilla enrojecida, pero no le salían moratones. Se acostó en la habitación de invitados de la planta baja, incapaz de subir al piso de arriba, donde Danieleu y ella compartían despacho. Por la mañana se levantó temprano. Bajó a la cocina y preparó café.
Danielelo apareció hacia las 8, ya vestido para ir a trabajar. Su rostro estaba tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Se sirvió un café y se sentó frente a ella. «Iré a trabajar contigo», dijo en un tono uniforme. Yvette levantó la vista. «¿Por qué?» «Iré, eso es todo. Haz las maletas». No discutió. Se cambió de ropa y cogió su bolso. Subieron al coche y se marcharon. Danielo guardó silencio durante el trayecto, pero el silencio era diferente. No estaba enfadado, sino frío, decidido. Yvette sintió que algo estaba a punto de ocurrir, pero no se dio cuenta de qué. Aparcaron delante de la clínica. Danielao salió con ella. «¿Vienes conmigo?», se preguntó Yvette. «Sí». Entraron en el edificio. Danielo se dirigió directamente al despacho del jefe. Llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Yvette se quedó de pie en el pasillo, sin saber qué hacer. 20 minutos más tarde, la puerta se abrió y Daniele salió. Su rostro era impenetrable. «Recoge tus cosas», le dijo a su mujer. «Te marchas». Yvette se le quedó mirando. «¿Qué? Me has oído perfectamente. Ve a recoger tus cosas a tu despacho. Hoy es tu último día». «Danielo, este es mi trabajo. No puedo...» «Sí, puedes», dijo. «Y lo harás. No dejaré que mi mujer trabaje en un lugar donde otros hombres la miran». Yvette sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Pero los niños, mis pacientes, no puedo abandonarlos. Encontrarán otro médico. Vámonos». La cogió por el codo y la llevó por el pasillo. Yvette caminaba como un sueño. Marceline se reunió con ellos en su despacho. Su amiga trabajaba como enfermera en la misma policlínica y estaban unidas desde hacía muchos años. Marcelina supo enseguida que algo iba mal. «¿Yvette? ¿Qué le pasa?» «Lo deja», dijo Danielao en lugar de su mujer. Marcelina lo miró, luego a su amiga. Yvette tenía los ojos enrojecidos. «No lo hagas», dijo Marcelina en voz baja, volviéndose hacia su amiga. «Es tu trabajo. Tú la quieres». «Cállate», le cortó Danielou. «No te han preguntado. Estoy hablando con mi amiga, no contigo». Marcelina le miró con firmeza. «Yvette, piénsalo. Llevas aquí 8 años, tienes pacientes, una carrera...» «He dicho que te calles, cotilla». Danielou dio un paso hacia ella. «No es asunto tuyo. Apártate de mi camino». Marcelina se puso en pie sin retroceder, pero Yvette le puso una mano en el hombro. «No pasa nada», susurró. «De verdad. Es que... tengo que hacer las maletas». Marcelina miró largamente a su amiga, luego asintió y dio un paso atrás. Yvette entró en el estudio. Danieló se quedó junto a la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Empezó a doblar sus efectos personales. Una fotografía sobre el escritorio, una taza, unos cuantos libros, una bata. Le temblaban las manos. Recordaba cuando se instaló aquí después de la universidad, cuando vio a sus primeros pacientes, cuando se preocupó. 8 años de trabajo, 8 años de vida, y todo se acabó en un día. Cuando terminó, Danielelo cogió la caja con sus pertenencias y se marcharon. Al salir, Yvette vio las miradas de sorpresa de sus compañeros, pero nadie les detuvo. Marcelina se quedó de pie al final del pasillo e Yvette vio lágrimas en su rostro. Esa tarde, Gisela, la madre de Danielao, llegó a su casa. Era una mujer alta, con el pelo gris recogido en un moño apretado, ojos fríos y labios finos. Siempre se comportaba con dignidad, pero detrás de esa dignidad había una rigidez que Yvette había percibido desde la primera vez que se vieron. Se sentaron en el salón, con Gisela bebiendo té. Daniele le contó a su madre lo sucedido, adornándolo un poco, que había visto a un médico merodeando a su mujer, que Yvette no lo había impedido, que había tomado la decisión de que dejara de trabajar allí. Gisela escuchó y asintió. «Hiciste lo correcto», dijo dejando la taza en el plato. «Una mujer casada no debe trabajar si su marido puede mantenerla. El lugar de una mujer está en casa con su marido». Yvette se sentó en el sillón del rincón, escuchando en silencio la conversación. «Deberías estar agradecida», le dijo Gisela. «Danieleu te da un hogar, una vida. Otras mujeres sueñan con eso, y tú te permites comportarte de forma inapropiada». «No me estaba comportando de forma inapropiada», dijo Yvette en voz baja. «Solo hablaba con una colega». «No interrumpas», la cortó Gisela. «Eres joven y estúpida. Daniele sabe lo que hace. Debes obedecerle». Yvette bajó la cabeza. Era inútil hablar.
Danielelo y su madre estaban tallados en la misma piedra, duros, fríos, seguros de su rectitud. Sabía que el difunto padre de Danielao había sido igual. Gisela le había contado a menudo lo fuerte y decidido que había sido, cómo había mantenido unida a la familia. Estaba orgullosa de ello, y educó a su hijo con la misma imagen. Cuando Gisela se fue, Yvette subió a su dormitorio. Se tumbó en la cama, mirando al techo. Mañana por la mañana no tenía que ir a trabajar. Por primera vez en 8 años. No sabía lo que haría, cómo viviría su vida. Y lo peor de todo, no entendía cómo había llegado a esto. Había pasado una semana desde que Yvette había salido de la clínica. 7 días que se alargaron interminablemente. Se levantó a las 8 de la mañana, por costumbre. Tenía que prepararse para ir a trabajar a esa hora. Luego recordaba que no había ningún sitio a donde ir, y se quedaba en la cama una hora más, mirando al techo. Danielo salía temprano por las mañanas y volvía tarde. La casa era enorme. 3 plantas, 6 habitaciones, un salón la mitad de grande que el piso de sus padres. Yvette iba de habitación en habitación, sin saber qué hacer. Sus días solían estar programados al minuto. Citas con pacientes, comidas rápidas, papeleo, consultas. Ahora el tiempo se alargaba hasta la nada. Intentó leer pero no conseguía concentrarse. Enciende la televisión, pero al cabo de media hora la apaga. Todo le parece inútil. Preparó la cena, aunque no tenía ganas de comer. Limpia las habitaciones, que ya están limpias. La asistenta viene una vez a la semana. Marcelina llamaba todos los días, le preguntaba cómo estaba, le contaba las novedades de la clínica. Yvette escuchó y sintió que algo se le apretaba por dentro. Esa era su vida, y ahora solo la escuchaba desde fuera. Marcelina invitaba a quedar, pero Yvette se negaba siempre. No sabía cómo explicarle a su amiga que tenía miedo. Miedo de que Daniel y yo se enterara y volvieran a enfadarse. Al final de la semana, Yvette casi había dejado de salir de la habitación. Solo bajaba a comer y volvía a subir. Se tumbaba en la cama y miraba por la ventana. Pensó en cómo solía volver a casa cansada pero satisfecha. Hoy había ayudado a ese niño. Había curado a ese niño. Ahora esa parte de su vida había terminado y no sabía qué hacer a continuación. El octavo día por la noche, Danielao llegó a casa inusualmente temprano y con mucho ánimo. Yvette estaba sentada en la cocina tomando té. Entró con una amplia sonrisa y los ojos brillantes. «Por fin», dijo sin saludar. «Llevo 3 años esperándola y aquí está». Yvette lo miró interrogante. «El coche», explicó Danielo quitándose la chaqueta. «Un Porsche 911, año 73. Una rareza, solo hay 10 en Brasil. Lo compré yo». Habló deprisa, emocionado. Yvette asintió. «¡Qué bien!» «¿Bien?» Daniel Liu sonrió. «No solo es bueno, es una pieza de coleccionista. Vale tanto como 2 de estas casas. Vamos, te lo enseñaré». La cogió de la mano y tiró de ella hacia la salida. Yvette dejó la taza y le siguió. Salieron por la puerta trasera y se dirigieron al garaje. Era un edificio separado, grande, con puertas automáticas. Danielao lo abrió con un mando a distancia y se encendió una luz brillante en el interior. Había 6 coches en el garaje. Yvette ya había visto 5. Danielo se los había enseñado cuando los trajo. Todos viejos, todos caros, todos relucientes. Había invertido mucho dinero y tiempo en ellos. Se había asegurado de que la temperatura del garaje fuera constante y de que nadie los tocara innecesariamente. El coche nuevo estaba en el centro, naranja brillante, bajo, aerodinámico. Yvette reconoció que era precioso. Danielao se acercó, pasó la palma de la mano por el capó despacio, con suavidad, casi íntimamente. «¿Ves estas líneas?», dijo en voz baja con admiración. «Es un clásico. Ya no los hacen así. El motor es original, 6 cilindros, 2,4 litros completos. Acelera hasta 100 en 6 y 2 segundos. En el 73 era increíble». Yvette estaba a su lado, tratando de parecer interesada. Asintió cuando le pareció oportuno. Daniel Liu abrió la puerta, mostró el interior. Asientos de cuero, paneles de madera, detalles cromados. El anterior propietario lo conservó en perfecto estado. Continuó sin mirar a su mujer. Ni un solo arañazo. El kilometraje es de solo 40,000 kilómetros. Para un coche de 52 años, eso no es nada. Siguió y siguió explicando las especificaciones.
la historia del modelo, las peculiaridades de la producción de aquel año. Yvette escuchaba, pero las palabras se le escapaban. Miró a su marido y le vio cobrar vida mientras hablaba de aquel coche. Nunca le había hablado así. Ni siquiera al principio de su relación, cuando las cosas iban bien, se había mostrado tan emotivo. ¿Te gusta?, preguntó de repente, dándose la vuelta. Sí, respondió Yvette. Es preciosa. Danieleo asintió y se volvió de nuevo hacia el coche. Siguió acariciando el capó, fijándose en los detalles. Yvette se dio cuenta de que la pregunta era formal. A él no le importaba si a ella le gustaba o no. Estaba hablando consigo mismo, compartiendo su deleite consigo mismo. Ella no era más que una espectadora traída para ver una obra de teatro. Permanecieron en el garaje otros 20 minutos. Luego Danielo cerró el coche, apagó las luces y volvieron a entrar en casa. Durante el resto de la velada estuvo de buen humor, incluso sonrió durante la cena. Yvette se quedó callada, comiendo mecánicamente. Pensó en lo mucho que costaba el coche y en cómo ese dinero podría servir para ayudar a decenas de niños de la policlínica, para comprar nuevos equipos, medicinas. Pero era un pensamiento estúpido. Danielou nunca gastaría dinero en algo así. Pasaron unos días más. Yvette seguía existiendo en el vacío. Los días eran iguales, incoloros. Una tarde, mientras estaba sentada en el salón hojeando una revista sin leer, sonó el timbre de la puerta. Yvette se levantó y fue a abrir. Danielelo estaba en casa, pero estaba sentado en su estudio, así que decidió que no valía la pena molestarle. Al abrir la puerta, vio a una mujer joven, alta, delgada, con un vestido ajustado y tacones altos. Llevaba el pelo oscuro suelto sobre los hombros y el maquillaje brillante. Sonrió fríamente a Yvette. «Hola, ¿está Danielao?» Yvette estaba confusa. «Sí, está. ¿Quién es usted?» «Patricia», respondió la mujer y entró sin esperar invitación. Yvette cerró la puerta y se dio la vuelta. Patricia ya estaba de pie en el salón, recorriendo el interior con la mirada de quien evalúa una compra. Su mirada se deslizó por los muebles, los cuadros, la lámpara de araña. Asintió para sí, como si aprobara lo que veía. «Daniele», gritó hacia arriba, hacia la escalera. Yvette oyó abrirse la puerta al final de la escalera. Daniele lo bajó sonriendo. «Patricia, ya estás aquí. ¡Qué bien!». Se acercó y besó a la mujer en la mejilla. Yvette se quedó en la puerta sin darse cuenta de lo que pasaba. Danieleo se volvió hacia ella. «Yvette, quiero que la conozcas. Es Patricia Moura, mi ayudante. Trabaja como recepcionista en una de mis tiendas». Patricia miró a Yvette de pies a cabeza y sonrió débilmente. Le tendió la mano. Yvette la estrechó automáticamente, sintiendo que se le enfriaban los dedos. «Encantada de conocerte», dijo Patricia en un tono que decía lo contrario. Daniel le señaló el sofá. «Siéntate, ponte cómoda». Patricia se acercó al sofá y se sentó, deslizando la pierna por encima de la pata. El vestido se le abrió, dejando al descubierto los muslos. Se echó hacia atrás y miró la habitación. Daniel Leo se sentó a su lado y se volvió hacia su mujer. Su rostro era tranquilo, casi indiferente. «Yvette, tenemos que hablar de algo», comenzó con voz firme. «Patricia vendrá aquí de vez en cuando. Pasaremos tiempo juntos. No quiero escenas, histerias ni tonterías. ¿Lo has entendido?». Yvette se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Las palabras le llegaban lentamente como entre algodones. Miró a su marido, luego a la mujer del sofá, luego de nuevo a su marido. Intentó decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta. «¿Lo has entendido?», repitió Danielo con más firmeza. Yvette asintió. Solo asintió, porque no podía decir nada. «Bien». Danielao se recostó en el respaldo del sofá. «Me alegro de haberlo aclarado». Patricia sonrió y miró a Yvette. «Tráeme agua», dijo con indiferencia, como si se dirigiera a un criado. Yvette parpadeó. Miró a Danielao. Estaba callado, mirándola expectante, esperando a ver qué hacía ella. Yvette se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Sus piernas la llevaron mecánicamente, su cerebro desconectado. Cogió un vaso, sirvió agua de una jarra y volvió al salón. Le dio el vaso a Patricia. Ella lo cogió, bebió un sorbo e hizo una mueca. «No está lo bastante fría», dijo Patricia, devolviéndole el vaso. «Trae hielo». Yvette se quedó de pie sosteniendo el vaso. Todo le hervía por dentro. Humillación, rabia, desesperación. Pero no podía expresarlo.
Volvió a mirar a Danielou. La miraba con calma, casi con curiosidad. La estaba poniendo a prueba. Quería ver qué haría. Yvette cogió el vaso y volvió a la cocina. Vació el agua, llenó uno nuevo, añadió hielo. Le temblaban las manos. Volvió y le tendió el vaso. Patricia lo cogió, bebió un sorbo y asintió. Gracias, dijo con indiferencia, sin mirar siquiera a Yvette. Yvette estaba en medio del salón de su casa y no sabía qué hacer. ¿Dónde poner las manos? ¿Dónde mirar? Se sentía como una extraña en su propia vida. Ya puedes irte, le dijo Danielou. Hablaremos de trabajo. Yvette subió las escaleras hasta el dormitorio. Cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Respiró con frecuencia, irregularmente. Luego fue a la cama. Se tumbó boca abajo sobre la almohada y lloró, en silencio, convulsivamente, hasta que la almohada se empapó de lágrimas. Abajo se oían risas. Patricia se reía de algo que había dicho Danielou. Las voces eran bajas pero distinguibles. Yvette se quedó tumbada escuchando a otra mujer que se sentía como una anfitriona en su casa. Pasaron varias horas. Yvette oyó que la puerta principal se abría y se cerraba en el piso de abajo. Patricia se había marchado. Luego unos pasos subieron las escaleras. Llamaron a la puerta del dormitorio. «Yvette, abre». No contestó. Estaba tumbada con la cara hundida en la almohada. «Abre la puerta», repitió Danielou en voz más alta. Yvette guardó silencio. Le oyó tirar del pomo, pero la puerta estaba cerrada por dentro. Danielou volvió a llamar con más fuerza. «No seas niña, abre». Yvette no se movió. Hubo silencio fuera de la puerta durante un rato. Luego los pasos se alejaron, escaleras abajo. Yvette oyó cerrarse de golpe la puerta de su despacho en la planta baja. Él no insistió. Se tumbó en la oscuridad y pensó en cómo su vida se había ido al infierno en 15 días. Había perdido su trabajo. Ahora había perdido su dignidad. No entendía cómo había llegado a esto y no sabía qué pasaría después. Solo sabía que no podía seguir así, aunque no tenía ni idea de qué hacer. Yvette esperó a que Danielou se fuera a trabajar. Se asomó a la ventana del dormitorio y observó cómo un todoterreno negro salía del patio. Solo cuando el coche desapareció al doblar la esquina, sacó el teléfono. Le temblaban las manos al marcar el número de Marcelina. Su amiga contestó al segundo timbrazo. «¿Yvette? Dios, por fin. Estaba tan preocupada. Hacía 5 días que no me llamabas». «Lo siento», dijo Yvette en voz baja. «No podía. Marcelina, tenemos que vernos. ¿Puedes?» «Claro que puedo». «¿Cuándo?» «Esta tarde». «Esta tarde. En ese café del centro donde siempre nos sentábamos. ¿Te acuerdas?» «Me acuerdo». «¿A qué hora?» «A las 2. Solo... no se lo digas a nadie, ¿vale?» Hubo una pausa. «Yvette, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?» «Hablaré contigo cuando te vea. Por favor». «Lo haré. Estaré allí a las 2». Yvette colgó. Miró la hora. Solo eran las 11 de la mañana. Faltaban 3 horas para la reunión. Fue al baño y se miró en el espejo. Tenía la cara demacrada, ojeras y la piel pálida. Había adelgazado. Los vestidos le quedaban holgados y tenía que ajustarse la cintura. No había comido en una semana. Todo era un nudo en la garganta. Se lavó la cara. Intentó arreglarse. Se maquilló un poco, pero no sirvió de mucho. Seguía siendo evidente que le pasaba algo. Sacó las gafas de sol del armario, grandes y oscuras. Se las puso y volvió a mirarse en el espejo. Ya estaba mejor. Al menos no se veía los ojos. A las 2:30 llamó a un taxi. Le dijo al conductor la dirección de un café en el centro de la ciudad. Condujo con el bolso en el regazo, mirando por la ventanilla. La ciudad flotaba, brillante, ruidosa, viva. La gente caminaba por las aceras, riendo, hablando por teléfono. Una vida normal que ella ya no tenía. La cafetería era pequeña, acogedora, con mesas en la terraza exterior. Yvette y Marcelina venían a menudo temprano, después del trabajo, a tomar café y charlar de tonterías. Era su lugar. Yvette entró y miró a su alrededor. Marcelina ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, saludando. Yvette se acercó y se sentó frente a ella. Marcelina la miró largo rato, con atención. Incluso a través de sus gafas de sol, era evidente que su amiga estaba conmocionada. «Quítate las gafas», le dijo en voz baja. Yvette negó con la cabeza. «Aquí hay mucha luz. Yvette, quítate las gafas, por favor». Yvette se las quitó lentamente y las puso sobre la mesa.
Marceline jadeó. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Nada, es que no he dormido bien. No me mientas. Has perdido al menos 2 kilos. Tienes moretones bajo los ojos. Pareces... Marceline vaciló, tratando de encontrar las palabras. Pareces enferma. La camarera se acercó a la mesa y la conversación se interrumpió. Marceline pidió 2 cafés. Cuando la chica se fue, se inclinó más hacia ella y cogió la mano de su amiga. Cuéntame, ¿qué te pasa? Yvette guardó silencio. No sabía por dónde empezar. Marceline esperó pacientemente. Finalmente Yvette habló en voz baja, mirando hacia la mesa. La trajo a nuestra casa. Su amante. Dijo que debía venir y que yo no debía oponerme. Marceline apretó más fuerte la mano. ¿Qué amante? Patricia. Es su recepcionista. Es joven, de unos 25 años. La trajo hace una semana. Se sentó en nuestro sofá, ordenándome que le trajera agua. Y Daniel le miraba y esperaba a ver qué hacía yo. ¿Y qué hiciste? Le llevé agua. Yvette se cubrió la cara con las manos. Jesús, Marcelina, le llevé agua. Como una sirvienta. En mi propia casa. Marcelina guardó silencio unos segundos. Luego habló con cuidado, eligiendo sus palabras. Yvette, escúchame. Lo que está pasando no es normal. No es un matrimonio. Es una prisión. Él te controla, te humilla, te hizo renunciar a tu trabajo. Y ahora esto. No puedes vivir así. Solo tiene un carácter difícil. Yvette levantó la cabeza, intentando defenderse. Trabaja mucho, está nervioso. El negocio es estresante. Y él me cuida, me mantiene. La casa, el dinero, todo eso. Al diablo con la casa y el dinero, interrumpió Marceline bruscamente. Yvette, abre los ojos. Esto es violencia. Lo que está haciendo es maltrato psicológico, control, humillación. No puedes ver a tu pareja, no puedes trabajar, te sientas en casa como en una jaula. Eso no es cariño, es maltrato. Yvette sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentó contenerse, pero no pudo. Dejó caer la cabeza entre las manos y lloró. No sé qué hacer, susurró entre lágrimas. Tengo miedo, miedo de él. Miedo de lo que pueda pasar si intento irme. Tengo miedo de quedarme sola. Ya no tengo trabajo ni dinero propio. ¿A dónde iré? Marcelina se levanta, rodea la mesa y pasa el brazo por los hombros de su amiga. No estás sola. Estoy contigo. Ya se nos ocurrirá algo. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Te conseguiremos un abogado. Tramitaremos el divorcio. Eres médico, uno bueno. Conseguirás trabajo sin problema. Yvette, te ayudaré, pero no te rindas. Yvette sollozó, se secó las lágrimas. Marceline volvió a su asiento y le dio unas servilletas. La camarera trajo café, puso las tazas sobre la mesa y se marchó rápidamente, viendo que el momento no era el adecuado. Estoy tan cansada, dijo Yvette en voz baja. Cansada de tener miedo, cansada de estar callada. A veces creo que es más fácil aceptarlo, vivir la vida que él quiere. Al menos sería pacífica. No es paz, dijo Marceline sacudiendo la cabeza. Es una muerte lenta. Estás desapareciendo, Yvette. Cada día eres menos. Me doy cuenta. Antes eras animada, alegre, amabas tu trabajo, a tus hijos. ¿Y ahora qué? ¿Te sientas en casa y sirves a su ama? Eso no es vida. Yvette sabía que su amiga tenía razón. Lo sabía, pero era demasiado doloroso admitirlo. Le daba demasiado miedo. Marceline siguió hablando, persuadiendo, dando ejemplos. Habló de su divorcio hacía 3 años, de lo duro que había sido, pero de cómo había sido más fácil después. Yvette escuchaba, sorbía su café frío, sintiendo que algo en su interior empezaba a cambiar. Alguna decisión estaba madurando, aunque ella aún no sabía cuál era. Estuvieron sentados en el café durante más de 1 hora. Hablaron en voz baja, para que nadie las oyera. Marcelina anotó en un papel el número de teléfono de un abogado especializado en divorcios. Dijo que era bueno y que le ayudaría. Yvette cogió el papelito, lo dobló y se lo guardó en el bolsillo. No sabía si lo utilizaría, pero el mero hecho de que existiera esa posibilidad le daba esperanzas. «Llámame mañana», le pidió Marceline cuando estaban a punto de marcharse. «O al menos escríbeme. Estaré preocupada». «Lo haré», prometió Yvette.
Salieron juntas y se despidieron con un abrazo. Marcelina se dirigió a su coche e Yvette sacó el teléfono para llamar a un taxi. En ese momento, un todoterreno negro se detuvo bruscamente en la acera. Daniel Lew. Yvette se quedó paralizada y se le cayó el teléfono de las manos. La puerta del coche se abrió y Daniel Lew salió. Tenía la cara enrojecida, contorsionada por la rabia. Marcelina se giró al oír el ruido. Lo vio y retrocedió rápidamente. «Daniel Lew, ¿qué haces aquí?» No contestó. Pasó junto a ella y entró en el café. Marcelina y Yvette se miraron y le siguieron. Danielo irrumpió en el interior. Miró a su alrededor, vio su mesa junto a la ventana, las tazas aún en pie y las servilletas tiradas. Se dio la vuelta y miró a su mujer. Se acercó rápidamente y le cogió la mano. «Vamos», dijo apretando los dientes. «Suéltela». Marceline se levantó de un salto, con fuerza, de modo que todos los visitantes se volvieron. «Suéltala de una vez». Danielelo tiró de Yvette hacia la salida. Ella trató de soltarse, pero los dedos de él le agarraron la muñeca con fuerza. Marcelina corrió tras él y le agarró el otro brazo. «¿Qué estás haciendo? Suéltala». Daniele se dio la vuelta y miró a Marcelina con tal furia que ella retrocedió. «Cállate», siseó. «No es asunto tuyo». «Sí que lo es. No puedes agarrar a la gente y sacarla a la fuerza. Es mi mujer. Puedo hacer lo que quiera con ella». «Ella no es nada», gritó Marcelina. Los visitantes ya les miraban abiertamente, algunos sacando sus teléfonos. «Eres un hombre enfermo, ¿lo entiendes? Un tirano y un enfermo». Danielou se acercó a ella, cerniéndose sobre ella. «Escúchame bien, perdedora. Intentas arruinar el matrimonio de otro porque nadie te quiere. Estás celoso, ¿no? Porque no tienes a nadie y nunca lo tendrás. Eres una zorra solitaria y amargada que quiere que los demás sean igual de desgraciados». «Cállate». Marceline se puso pálida. «No sabes nada de mí. Sé lo suficiente. Y te diré una cosa. Mantente alejado de mi mujer. Si alguna vez te veo viéndola de nuevo, intentando entrometerte en nuestras vidas, lo lamentarás. ¿Entendido?» Se dio la vuelta, tirando de Yvette hacia la salida. Marceline trató de detenerle. Le agarró de la manga, pero él la empujó y ella tropezó. Casi se cayó. Yvette se volvió y vio la cara de su amiga, asustada y confusa. Quiso decir algo, pero Danielio ya la había arrastrado fuera. La metió en el coche y cerró la puerta de un portazo. Dio la vuelta, se puso al volante y arrancó el motor. El coche arrancó a toda velocidad. Yvette estaba sentada contra la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que creía oírlo fuera. «¿Cómo sabías dónde estaba?», susurró. Danielou sonrió, sin apartar los ojos de la carretera. «La geolocalización de tu teléfono. Siempre sé dónde estás. Siempre. ¿Creías que podías salir con ese tonto a mis espaldas?» Yvette guardó silencio. Le temblaban las manos. Recordó que Daniel había instalado una especie de aplicación en su teléfono hacía unos 6 meses. Dijo que era por seguridad, para saber dónde estaba si pasaba algo. Ella no lo había pensado mucho en ese momento, y él la había estado siguiendo todo el tiempo. Condujeron a casa. Danielelo salió del coche, caminó alrededor, abrió la puerta de su lado, la agarró del brazo de nuevo. La arrastró hasta la casa. Cerró la puerta de golpe y se volvió hacia ella. «¿De qué estabas hablando?» La voz era tranquila, pero daba miedo. Yvette guardó silencio. «Te he preguntado de qué hablabas». «De nada, solo hablaba». «No me mientas», Danielou se acercó más. «¿Qué te dijo esa zorra? ¿Que deberías dejarme? ¿Pedir el divorcio?» «No, no mientas». La agarró por los hombros, la sacudió. Yvette cerró los ojos, se retorció. «Solo está preocupada por mí», susurró. Quería asegurarse de que estaba bien. «Todo va bien», sonrió Danielou. «Claro que sí. Vives en una casa de lujo. No necesitas nada. Y viene esta idiota con sus consejos. No vuelvas a verla. ¿Me oyes?» Yvette asintió. Daniele la soltó y entró en el salón. Yvette se quedó en el pasillo, sin saber a dónde ir. Entonces oyó el ruido de un coche que se detenía. Por la ventana vio un coche que le resultaba familiar. Era Gisela. Recordó que Danieleo le había dicho esta mañana que vendría su madre. La puerta se abrió y Gisela entró. Vio a su hijo en el salón y a su nuera en el pasillo. Inmediatamente sintió la tensión. «¿Qué ocurre?», preguntó, quitándose el abrigo.
Danielao salió al pasillo. Ivette había salido con esa amiga suya, a mis espaldas, en un café del centro, hablando de mí, haciendo planes. Gisela se volvió hacia su cuñada, cara pétrea. ¿Era verdad? Ivette no contestó. Gisela se acercó. He dicho que sí es verdad. Ivette levantó la cabeza y miró a su suegra. Es normal. La gente sale con amigos. No cuando el marido se opone, cortó Gisela. Eres una desagradecida. Daniele te lo da todo, y tú le deshonras a él y a la familia. Te reúnes con algunas personas y hablas de él. No aprecias lo que tienes. Yo sí, le temblaba la voz a Ivette. Pero no soy una cosa, soy un ser humano. Tengo derecho a ver a mis amigos, a hablar. Tú no tienes ningún derecho, se acercó Gisela. Eres una esposa. Tu deber es obedecer a tu marido, respetar sus decisiones, y te comportas como una niña mimada. Algo en el interior de Ivette se rompió. Toda la desesperación acumulada, la humillación, el dolor, todo estalló. Miró a su suegra directamente a los ojos. ¿Sabes qué, vieja bruja? Su voz era tranquila pero firme. Criaste a un tirano como tu difunto marido. Enseñaste a tu hijo a pegar a las mujeres, a controlarlas, a humillarlas. ¿Estás orgullosa de eso? ¿Orgullosa de que sea tan feo como su padre? Se hizo el silencio. Gisela se quedó inmóvil, pálida. Daniele permaneció a su lado, inmóvil. Luego se acercó lentamente a su mujer. Ivette le vio la cara. Tenía los ojos fríos, vacíos. Levantó la mano y le dio una bofetada. Con fuerza, mucho más fuerte que la primera vez. Ivette cayó. Su hombro golpeó la pared y cayó al suelo. El sabor salado de la sangre en su boca. Danielelo se inclinó, la agarró del pelo y tiró de ella. Ella gritó de dolor. La arrastró por el pasillo, luego escaleras arriba. Ivette intentó liberarse, arañando, pero él era demasiado fuerte. La arrastró hasta el baño y la empujó dentro. Ivette cayó al frío suelo de baldosas. Danieló la miró. Te quedarás aquí hasta mañana, le dijo con calma. Quizá aprendas a respetar a mi madre. La puerta se cerró de golpe. La cerradura hizo clic. Ivette se quedó sola en la oscuridad. Se sentó y apoyó la espalda contra la pared. Le ardía la cara. Tenía el labio hinchado. Se abrazó las rodillas y apoyó la cabeza en ellas. El tiempo se le hizo interminable. El frío de las baldosas penetraba en su ropa. Ivette temblaba. Oyó voces abajo. Daniel y Gisela hablaban en la cocina. Luego olió a comida. Estaban cenando. Se reían de algo. Una velada familiar normal y ella encerrada en el baño como una niña delincuente. Ivette cerró los ojos. Pensó en lo tonta que había sido al esperar que algo cambiara, en lo ingenua que había sido al pensar que hablar con Marceline ayudaría. Ahora lo tenía claro. No había salida. Danielou siempre sabría dónde estaba. Siempre la controlaría. Incluso si intentaba irse, él la encontraría. Y entonces sería aún peor. Se sentó así toda la noche, temblando de frío, escuchando el silencio de la casa, pensando en su vida y en cómo se había convertido en una pesadilla. Pasó una semana de silencio pesado y aplastante. Danielo actuaba como si nada hubiera pasado. Iba a trabajar por la mañana, volvía por la tarde, cenaba, veía la tele o se sentaba en su despacho frente al ordenador. Hablaba con Ivette solo cuando era necesario. Le pedía que le pasara la sal, que llamara a la limpiadora, que cocinara un pollo para la cena. Cosas ordinarias de la casa, habladas en un tono uniforme e indiferente. Ivette se movía por la casa como un fantasma. Se levantaba, se lavaba, se vestía. Cocinaba comidas que apenas comía. Limpiaba las habitaciones que no se ensuciaban. Se sentaba junto a la ventana y miraba la calle, donde la gente hacía sus cosas. Vivía su vida. Apenas dormía. Las noches se quedaba a oscuras con los ojos abiertos, escuchando la respiración de su marido en la habitación de al lado. Después de aquella noche en el baño, él ya no la dejaba entrar en el dormitorio compartido, y ella dormía en el dormitorio de invitados. El moratón de la mejilla casi había desaparecido. El labio hinchado estaba curado. Pero algo en su interior se había roto por completo. Ivette ya no lloraba. Solo existía. Respiraba, caminaba, hacía lo que se le pedía. Se sentía vacía. Marceline llamó 2 veces. Ivette dejó de llamar.
Su amiga le envió un mensaje de texto preguntándole si todo iba bien, si pasaba algo. Yvette respondió en una palabra. Todo va bien, no te preocupes. Marcelina insistió en verla, pero Yvette se negó. Sabía que Danielio vigilaba su teléfono. No solo la ubicación, probablemente también los mensajes. Era mejor no dar pie a otro escándalo. Al octavo día, Yvette se despertó sin darse cuenta de que era un día especial. Entonces se acordó. Era su cumpleaños. 33 años. Se tumbó en la cama, mirando al techo, y pensó en la celebración del año pasado en el restaurante. Daniele había reservado mesa, invitado a algunos de sus socios y a sus mujeres. Había sido ruidoso, divertido. Yvette había sonreído y le había agradecido las felicitaciones. Entonces seguía trabajando, seguía siendo ella misma. Parecía que estaba en otra vida. Daniel Yao se fue a trabajar por la mañana sin decir una palabra sobre el cumpleaños. Quizá lo olvidó, quizá no creyó oportuno felicitarla. Yvette no se ofendió, no le importó. Pasó el día como siempre, en el vacío y el silencio. Hacia las 5 de la tarde oyó el ruido de un coche en el patio. Era temprano para Daniel Yao, que no solía llegar a casa hasta las 8. Estaba sentada en la cocina, bebiendo té. Oyó abrirse la puerta principal y pasos en el pasillo. Daniele entró en la cocina. Traje, corbata, en las manos una hermosa caja, grande, cubierta de papel dorado, atada con una cinta roja brillante. Sonreía. «Hola», dijo. «¡Feliz cumpleaños!». Yvette levantó la vista. Miró la caja y luego a su marido. «Gracias, gracias. Toma». Daniel Lau le tendió la caja. «Tu regalo». Yvette se levantó lentamente y cogió la caja. Daniel Lau estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Yvette quitó la tapa. Miró dentro. Había algunos papeles. Sacó uno y lo desplegó. Leyó el texto, sin entenderlo al principio. Luego se dio cuenta de que eran papeles de divorcio. Una declaración de demanda, lista para ser presentada. Su nombre, el nombre de Daniel Liu, el lenguaje habitual para poner fin a un matrimonio. Levantó la cabeza y miró a su marido. «¿Esto qué es?». Daniel Liu se rió, fuerte, con ganas, agarrándose el estómago. Se rió tan fuerte que se le saltaron las lágrimas. «Tendrías que haberte visto la cara». Se rió entre carcajadas. «Dios, qué gracioso». Yvette se quedó de pie sujetando los papeles. No entendía nada. Danielo sacó su teléfono, marcó un número, lo puso en altavoz. Puso el teléfono sobre la mesa. Sonó un pitido. Luego una voz de mujer. «¿Hola? Patricia. Hola». Daniel Liu seguía riendo. «Tendrías que haberle visto la cara». Abrió la caja y había papeles de divorcio. Patricia le devolvió la risa. «¿De verdad? Dios mío, eso es genial. ¿Qué está haciendo?». Está ahí de pie mirándome con ojos grandes. No sabe si es una broma o no. Daniel Liu se secó las lágrimas mientras seguía riendo. «Es el mejor regalo, ¿verdad?». «El mejor», se rió Patricia. «Eres cruel, pero tiene gracia». Yvette escuchó su diálogo, inmóvil. Algo en su interior empezó a hervir. Lentamente, pero imparable. Miró a su marido, que reía como un adolescente ante una broma exitosa. Miró el teléfono, del que salían las risas de su amante. Miró los documentos que tenía en las manos, que no eran reales, por supuesto, sino parte de la broma. Otra humillación, otra forma de demostrarle quién mandaba. Algo en mi interior se desgarraba, el último hilo que aún quedaba. Yvette tiró la caja al suelo. Los papeles se esparcieron por el suelo de baldosas. Daniel Liu rió aún más fuerte. «¡Oh, no puedo!». Se agarró a la encimera. «Patricia, ha tirado la caja. Tendrías que haberla visto». «Danielo, la vas a matar así», siguió riendo Patricia. Yvette se dio la vuelta y salió de la cocina. Subió las escaleras hasta el dormitorio. Le temblaban las manos, pero no de debilidad, sino de rabia. Pura y abrasadora rabia, como nunca había sentido en su vida. Cerró la puerta y sacó el teléfono. Marcó el número del taxi. La voz al otro lado era tranquila, profesional. «Taxi, al habla». «Necesito un coche», dijo Yvette. La voz era firme, sorprendentemente firme. «15 minutos, no conduzca hasta la casa. Le diré la dirección. 2 calles más allá». Nombró una intersección a 2 manzanas.
El operador lo confirmó. Yvette colgó. Echó un vistazo a la habitación. No se llevó casi nada, solo el pasaporte, el carné de conducir y la tarjeta bancaria. Se lo metió todo en el bolsillo de los vaqueros. El teléfono también estaba en el bolsillo. Escuché. La voz de Danielo seguía abajo. Seguía hablando con Patricia, riendo. Yvette le oyó decirle que esperara, que subiera a su despacho. Se oyeron pasos en las escaleras y luego la puerta del despacho de la primera planta, donde solía trabajar, se cerró de golpe. Yvette salió del dormitorio. En silencio, bajó las escaleras con cuidado. Atravesó el salón hasta la puerta trasera que daba al patio. La abrió en silencio y salió. El aire cálido del atardecer le envolvió la cara. Se dirigió al garaje que estaba al lado de la casa, en un edificio independiente. La puerta del garaje no estaba cerrada. Daniel nunca la cerraba con llave, pues creía que el sistema de seguridad y la valla que rodeaba la propiedad eran protección suficiente. Yvette entró, encendió las luces. Unas bombillas brillantes iluminaron el espacio. Había 6 coches en fila, pulidos como espejos. Cada uno valía tanto como un piso, o incluso 2. Danielo los apreciaba más que a nada en su vida, más que a su mujer, más que a su propia madre probablemente. El Porsche naranja estaba en el centro, su orgullo, su sueño, su joya. Yvette paseó lentamente alrededor de los coches. Acarició los capós con las palmas. Metal frío, superficie perfecta. Pensó en el tiempo que Danieleo había pasado aquí, hablando con ellos, cuidándolos. Eran su verdadera familia. Contra la pared del fondo había bidones de gasolina. Danieleo guardaba provisiones. Los coches viejos eran quisquillosos, necesitaban combustible especial, cuidados especiales. Yvette cogió un bidón. Era pesado, estaba casi lleno. Abrió la tapa y un olor penetrante le llegó a la nariz. Empezó a rociar el interior. Primero el Porsche. Abrió la puerta, vertió gasolina en los asientos de cuero, en el salpicadero, en el suelo. El líquido se extendió y empapó la tapicería. Pasó al siguiente coche, un viejo Mustang, amarillo, cromado. Empapó el interior. Luego el siguiente, algún modelo italiano. Yvette no podía recordar el nombre. Lo roció. Y otro, y otro. El bote estaba vacío. Tomó el segundo, continuó. Metódicamente, con calma. El corazón le latía con fuerza en los oídos, pero sus manos estaban firmes. No temblaban. Se sentía extraña, distante, como si se estuviera observando a sí misma desde fuera. Observando cómo otra Yvette rociaba los coches de su marido, con gasolina, preparándose para quemarlos. Cuando los 6 coches habían sido rociados, dejó el bidón en su sitio. Miró a su alrededor. En la estantería de la entrada estaba el mechero de Daniello. A veces fumaba puros en el garaje. Le gustaba sentarse en un sillón y mirar su colección con un puro en la mano. Yvette cogió el mechero. Lo encendió y apareció una luz, pequeña, danzante. Se acercó al Porsche. Echó un último vistazo al capó naranja. Luego tiró el mechero al asiento delantero. El fuego prendió al instante. Las llamas surgieron hacia arriba, envolvieron el interior. La gasolina prendió con un estallido ensordecedor. Yvette retrocedió y corrió hacia el siguiente coche. Encendió otro mechero que encontró en el bolsillo de la chaqueta de trabajo de Danielao, que colgaba junto a la entrada. Lo arrojó al interior del Mustang. El fuego se avivó de nuevo. Prendió fuego a un coche tras otro. Las llamas crecieron rápido, codiciosas. El calor le golpeó la cara. El garaje se llenó de humo negro, acre, espeso. Yvette tosió y corrió hacia la puerta lateral. La abrió de golpe y saltó. El aire fresco le quemó los pulmones. Corrió por el patio hasta la verja. No estaba cerrada. El sistema se abría automáticamente desde dentro. Salió corriendo a la calle, por la acera. Al cabo de 2 manzanas, vio un taxi parado junto a la acera, con el intermitente parpadeando. El conductor miraba a su alrededor en busca de un pasajero. ¿Ha pedido usted esto?, preguntó mientras Yvette se acercaba corriendo. Sí. Abrió la puerta de un tirón y subió al asiento trasero. Vámonos, por favor. ¿A dónde vamos? Le dio la dirección de Marceline. El conductor asintió y arrancó el motor. El coche arrancó. Yvette se dio la vuelta y miró por la ventanilla trasera.
Vio humo negro que se elevaba sobre los tejados de las casas. Una gruesa columna que crecía, se expandía. Entonces vi una figura. Danielo saliendo corriendo de la casa. Se detuvo en medio del patio mirando el garaje en llamas. Incluso desde aquí, desde la distancia, Yvette pudo verle agitando los brazos. Oyó un grito, lejano, distorsionado, pero distinguible. Gritaba su nombre. El taxi dobló la esquina y la imagen se desvaneció. Yvette se recostó en el asiento. Su respiración era frecuente, irregular. Las manos empezaron a temblarle ahora que la adrenalina estaba disminuyendo. Miró por la ventanilla la ciudad que pasaba flotando. Luces, coches, gente. Una tarde cualquiera de un día cualquiera. El conductor la miraba de vez en cuando por el retrovisor, pero no le hacía preguntas. Un profesional. Yvette agradeció el silencio. Ahora no podía hablar. Solo estaba sentada, respirando, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Había quemado los coches de Danielou. Los 6. Su colección, su orgullo, su obsesión. Millones de reales convertidos en cenizas. Ella lo hizo. Silenciosa, sumisa, suave. Yvette prendió fuego al garaje y se fue. Una extraña sensación le recorrió el pecho. Ni alegría, ni alivio. Era otra cosa. Vacío, tal vez. O libertad. Yvette no lo sabía. No entendía lo que sentía. Todo lo que sabía era que no había vuelta atrás. Daniele nunca la perdonaría por esto. Nunca. Y ella no quiere el perdón. No quiere volver atrás. El taxi giró hacia la calle donde vivía Marcelina. Se detuvo frente a una casa familiar. Yvette pagó y salió del coche. Subió los escalones hasta la puerta principal. Llamó al timbre. Esperó a oír pasos en el interior. La puerta se abrió. Marcelina estaba en el umbral con ropa casera y el pelo recogido en una coleta. Cuando vio a su amiga, sus ojos se abrieron de par en par. «Yvette, ¿qué te pasa?» Yvette la miró. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió ninguna palabra. En su lugar, un sollozo escapó de su garganta. Uno, luego otro. Empezó a llorar, primero en silencio y luego más fuerte. Marceline la abrazó, tiró de ella y cerró la puerta. «Calla, calla», susurró acariciando la espalda de su amiga. «Tranquila, ya estás aquí. Todo va a ir bien». Yvette lloró en el hombro de Marceline, abrazándola con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Lloraba de alivio, de miedo, de por fin hacer algo. Finalmente se fue. Por fin dijo no. Marceline no preguntó qué había pasado. Solo abrazó a su amiga hasta que se calmó. Luego la llevó a la cocina, la sentó a la mesa y le sirvió agua. Yvette bebió a pequeños sorbos, con las manos aún temblorosas. Marceline estaba sentada enfrente, esperando. «Quemé sus coches», dijo finalmente Yvette en voz baja. «Los 6. Los rocié con gasolina y les prendí fuego». Marceline guardó silencio unos segundos. Luego asintió. «Bien», dijo simplemente. «Se lo merecía». Yvette miró a su amiga. Esperaba que la juzgaran, que la sorprendieran, que le hicieran preguntas. Pero Marcelina se limitó a mirarla con calma, comprensiva. «Ahora te quedarás aquí», añadió. «El tiempo que haga falta, y mañana pensaremos qué hacer». «¿Vale?» Yvette asintió. Marceline se levantó y volvió a abrazarla. Yvette cerró los ojos, sintiendo que la tensión se iba poco a poco. Estaba a salvo. Por el momento. Después lo desconocido, el tribunal, tal vez la policía. Pero ahora, en este momento, era libre. Y eso era suficiente. Marceline llevó a Yvette al salón. La sentó en el sofá y la cubrió con un plaid. Su amiga temblaba, no de frío, sino de nervios. Aún no podía creerse lo que había hecho. Marceline fue a la cocina y volvió con una taza de té caliente y una pastillita blanca. «Tómatela», le dijo. «Es un sedante suave. Te ayudará a dormir». Yvette se tomó la pastilla y bebió el té. Le quemó los labios, pero no sintió dolor. Se sentó agarrando la taza con las dos manos, con la mirada fija en un punto. Marceline se sentó a su lado. «Cuéntamelo todo en orden», le pidió en voz baja. «¿Qué ha ocurrido?» Yvette empezó a hablar, lentamente, con pausas, pero habló. Contó lo de la caja con los papeles del divorcio, cómo Danieleu se había reído y había llamado a Patricia, de cómo algo en su interior se había roto por fin, sobre el garaje, la gasolina, el fuego. Marcelina escuchaba en silencio, sin interrumpir.
Solo asentía de vez en cuando, apretando la mano de su amiga. Cuando Yvette terminó, Marcelina la abrazó con fuerza. «Lo has hecho bien», dijo con firmeza. «¿Me oyes? Lo has hecho bien. Al final hiciste lo que tenías que hacer. Te alejaste de él. Quemé sus coches», susurró Yvette. «Millones de reales. Nunca me perdonará. Me encontrará. Probablemente me matará». «No lo hará y no lo hará», se apartó Marcelina y miró a su amiga a los ojos. «Te quedarás aquí conmigo. Lo solucionaremos juntas. Conseguiremos un abogado. Presentaremos todas las denuncias necesarias. No podrá acercarse a ti, te lo prometo». «¿Y si viene aquí?» «Hago que venga». Marcelín tenía acero en la voz. «No dejaré que te haga daño. No te preocupes». Tumbó a Ivette en el sofá. Le trajo una almohada y una manta. El sedante empezó a hacer efecto. Los párpados se le pusieron pesados. Los pensamientos se le agolparon. Ivette cerró los ojos y se durmió. Pesado, intranquilo, lleno de fragmentos de pesadillas. Coches en llamas, gritos de Danieleu, humo negro. Pero al menos durmió. Marcelina se sentó en la silla de enfrente, mirando a su amiga dormida, pensando en qué hacer a continuación. Mañana tendría que llamar a un abogado, el mismo cuyo número le había dado a Ivette en el café. Era un buen abogado. Había ayudado a muchas mujeres a salir de situaciones similares. Tendría que solicitar una orden de protección, tramitar el divorcio, quizá preparar una demanda por el incendio provocado. Marceline no sabía cómo acabarían las cosas, pero estaba dispuesta a luchar. La mañana amaneció gris, nublada. Ivette se despertó hacia las 8, con la cabeza pesada por el sedante y la boca seca. Sentada en el sofá, miró a su alrededor. Por un segundo se olvidó de dónde estaba, pero luego lo recordó. Marcelina salió de la cocina con una taza de café. «Buenos días. ¿Qué tal has dormido?» «Bien», aceptó Ivette. «Gracias por todo. Por todo». «No hay de qué. Somos amigas», Marcelina se sentó a mi lado. «Escucha, he estado pensando. Tenemos que llamar a un abogado hoy. Hacer una cita. Cuanto antes actuemos, mejor. ¿De acuerdo?» Ivette asintió. Bebió su café a pequeños sorbos, tratando de ordenar sus pensamientos. Marceline ya había sacado el teléfono y estaba buscando un número cuando llamaron a la puerta. No un timbre, sino un golpe feroz y exigente. Ambas mujeres se quedaron heladas. «Es él», susurró Ivette, poniéndose pálida. Marceline se levantó y puso la mano en el hombro de su amiga. «Ve al dormitorio, rápido. Quédate allí y no salgas hasta que yo te lo diga». «Pero, Ivette, por favor, confía en mí». Ivette se levantó. Caminó hacia el dormitorio. Los golpes se repitieron, aún más fuerte. La voz de Danieleu gritó desde el otro lado de la puerta. «¡Abre! Sé que la tienes». Marcelina cogió su teléfono, entró en la celda y encendió el vídeo. Miró a su alrededor. En el pasillo había un zapatero con una amplia encimera. Puso el teléfono allí, apoyado en la pared, con la pantalla mirando hacia la puerta. La cámara captó todo el pasillo y parte del salón. Comprobó el ángulo. Todo era visible. Asintió para sí misma. Respiró hondo. Caminó hacia la puerta. La abrió. Danilo irrumpió en el interior antes de que pudiera retroceder. Empujó la puerta con estrépito. Tenía la cara roja de rabia y los ojos desorbitados. Tenía el traje arrugado y la camisa manchada, probablemente de hollín. Llevaba el pelo revuelto. Parecía un hombre que hubiera estado despierto toda la noche. «¿Dónde está?», gruñó mirando a su alrededor. «¿Dónde está esa cosa?» «Danielo, cálmate», intentó Marcelina mantener la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «No puedes irrumpir así». «Cállate», se volvió hacia ella. «¿Dónde está mi mujer?» «Ivette está aquí, pero tú no quieres entrar». «¿No quiero?» Danielo se acercó a ella, cerniéndose sobre ella. «Esta es mi mujer, mi propiedad, y me la llevaré». «No es una propiedad». Marcelina se puso en pie sin echarse atrás, aunque el miedo le oprimía la garganta. «Es un ser humano, y no quiere volver atrás». Danieleu la empujó a un lado. Marcelina tropezó, manteniendo a duras penas el equilibrio. Entró en el salón mirando a su alrededor. Vio la puerta cerrada del dormitorio. Se dirigió hacia ella. Marceline le alcanzó, le agarró de la manga. «¡No te atrevas!». Dio un tirón y se soltó. Abrió la puerta del dormitorio.
Ivette estaba junto a la ventana, pegada a la pared. Al ver a su marido, se llevó las manos al pecho. Danielio entró, acercándose a ella rápidamente. Le agarró las dos manos, las apretó con tanta fuerza que ella gritó. ¿Sabes lo que has hecho? Su voz temblaba de rabia. Has destruido una colección que me he pasado 10 años construyendo. 10 años. Millones de reales convertidos en cenizas. ¿Para qué? ¿Por qué lo has hecho? Suéltame. Ivette intentó soltarse, pero él la sujetó con fuerza. Responderás por esto. De todo. ¿Me oyes? La policía ya te está buscando por incendio provocado. Eso es un delito grave. Irás a la cárcel, ¿entiendes? Te meterán en la cárcel. ¡Suéltala! Marcelina estaba de pie en la puerta. ¡Ya! Daniele se dio la vuelta sin soltar a Ivette de sus brazos. La arrastró hasta el pasillo. Ella forcejeó, intentó liberarse. ¡No! ¡No voy a volver! ¡No volveré contigo nunca! Sí, volverás, y suplicarás que te perdone. Marcelina corrió hacia ellos, intentó apartar a Daniele. Lo agarró por el hombro, tirando de él tan fuerte como pudo. Déjala en paz. No tienes derecho. Danielao se dio la vuelta, soltó una mano de Ivette y empujó a Marcelina con la otra. Ella salió volando contra la pared, golpeándose la espalda. Él la miró con tal furia que ella se quedó helada. Todo es por tu culpa, gritó. La has puesto en mi contra. Le metiste todo tipo de herejías en la cabeza. Todo es culpa tuya. ¿Ya va culpa mía? Marceline se enderezó respirando agitadamente. Golpeaste a tu mujer, la humillaste, la obligaste a dejar el trabajo, metiste a una amante en casa. ¿Y es culpa mía? ¡Cállate! Danielo se acercó a ella. Cállate o te juro que os pego un tiro a los dos. ¿Me oís? Os disparo a todos y se acabó, gritó Ivette. Marceline palideció, pero siguió de pie. Habló más bajo, intentando calmarle. Danielo, por favor, vamos a calmarnos. Sentémonos y hablemos con normalidad. Todo se puede solucionar sin gritos ni amenazas. No hay nada que resolver. Se dio la vuelta y volvió a agarrar a Ivette. Es mi mujer y se viene conmigo. ¡Ya! Marcelina vio cómo arrastraba a su amiga hacia la salida. Ivette se resistía, llorando, gritando. Algo en el interior de Marcelina se quebró. Se dio la vuelta, corrió hacia la mesilla de noche junto a la entrada. Sacó un cajón. Cogió un bote de spray de pimienta que había comprado hacía un año después de que un borracho la detuviera en una calle oscura. Nunca lo había usado, pero lo llevaba encima. Se dio la vuelta. Danielao estaba de espaldas a ella, tirando de Ivette hacia la puerta. Marcelina corrió hacia ella, cogió la lata y pulsó el botón. El chorro roció directamente la cara de Danielao. El efecto fue instantáneo. Chilló, soltó a Ivette y se agarró la cara con ambas manos. Retrocedió, tropezó, cayó al suelo, rodando, gritando de dolor, frotándose los ojos, lo que solo empeoró el ardor. ¡Mis ojos! ¡Me arden los ojos! ¿Qué has hecho, zorra? Ivette corrió de nuevo hacia la pared y se apretó contra ella, temblando. Marcelina se quedó de pie con el bote en la mano, respirando con dificultad. Danielelo se revolcaba en el suelo del pasillo, aullando y maldiciendo. Marcelina pasó por encima de él, cogió su teléfono de la estantería, mientras él seguía grabando. Detuvo la grabación. Marcó el número de la policía. «Policía, le escucho», respondió una voz de hombre. «Necesito ayuda, urgentemente», dijo Marcelina rápida pero claramente. «Un hombre ha entrado en mi piso, me ha amenazado de muerte y me ha pegado. Ahora está en el suelo. He usado gas pimienta en defensa propia. Envíen una unidad, por favor». Me dio una dirección. El operador dijo que vendría un coche enseguida. Marcelina colgó. Miró a Danielao, que seguía tendido en el suelo, gimiendo, frotándose los ojos rojos e hinchados. Le corrían las lágrimas y tenía la cara contorsionada. Ivette se acercó a su amiga y la abrazó. Permanecieron juntas, mirando a Danielao. Esperaban. Marcelina sentía que algo caliente le corría por la cara. Sangre. La había golpeado de verdad cuando la empujó. Le dolía la nariz, posiblemente rota. Pero eso ya no importaba. 15 minutos después llamaron a la puerta. Marcelina abrió. 2 policías estaban en el umbral. Un hombre de unos 40 años y una mujer joven. Uniformes, placas, radios al cinto. ¿Ha llamado usted?, preguntó el hombre.
Marcelina dio un paso atrás y les dejó entrar. Ahí está. Los policías vieron a Danielo en el suelo. Se acercaron a él. El hombre se puso en cuclillas. «Señor, ¿me oye?» «Ojos», dijo Danielelo. «Esas zorras me han gaseado. Arréstenlas». «Nosotros nos encargamos». El policía se levantó. Se volvió hacia Marcelina. «¿Qué ha pasado?» Marcelina empezó a hablar. Brevemente, con hechos. Cómo Danielo irrumpió en el piso, gritando, exigiendo a su mujer. Cómo agarró a Ivette, amenazó con matarla, empujó a Marcelina. Cómo usó gas pimienta en defensa propia. La policía escuchó, tomó notas. ¿Tiene alguna prueba?, preguntó la policía. Sí. Marcelina sacó su teléfono. Lo tengo todo en vídeo. Desde el momento en que abrí la puerta. Lo encendió. Los policías observaron atentamente. El vídeo era claro. Se podía ver a Danielelo entrando a toda prisa, gritando, agarrando a Ivette, amenazando con disparar a las dos, golpeando a Marcelina, empujándola. El sonido es bueno, se distinguen las palabras. Cuando terminó la cinta, el policía asintió. Vamos a tener que llevarle esa cinta. ¿Puede hacerlo? Por supuesto. Los policías se acercaron a Danielelo. Seguía sentado en el suelo, frotándose los ojos, gimiendo. Un hombre le quitó las esposas. Señor Ferreira, queda detenido por allanamiento, agresión y amenaza de muerte. Tiene derecho a guardar silencio. ¿Qué? Danielo intentó levantarse, pero el policía le presionó el hombro, sujetándolo. ¿Sois idiotas? Es mi mujer. Ella quemó mis coches. Una colección multimillonaria. Deberían arrestarla a ella, no a mí. Eso es harina de otro costal, replicó tranquilamente el policía, colocándole las esposas. Presente una denuncia y ellos lo resolverán. Ahora mismo estás detenido por lo que has hecho aquí. Levántate. Danielo se levantó con dificultad. Ojos rojos, hinchados, lágrimas a borbotones. Miró a Ivette, a Marcelina. Su rostro se contorsionó de rabia y dolor. Te arrepentirás, siseó volviéndose hacia su mujer. Te juro que te arrepentirás de todo. Te destruiré. Responderás por los coches, por todo. Cállate. La mujer policía le cogió por debajo del codo. Vámonos. Le condujeron hacia la salida. Danielo seguía gritando por encima del hombro, pero los policías no reaccionaron. Lo sacaron del piso, por el pasillo. Marcelina y Ivette se quedaron en la puerta mirando. Oyeron el portazo de la entrada. Después silencio. Marcelina cerró la puerta de su piso. Cerró con todas las cerraduras. Se volvió hacia su amiga. Ivette estaba de pie en medio del pasillo, abrazada a sí misma, mirando al vacío. Luego se hundió lentamente en el suelo. Se sentó con la espalda apoyada en la pared y se echó a llorar. Marceline se sentó a su lado y la abrazó. Ivette lloró largo rato, con todo el cuerpo. Pero era un llanto diferente, no de dolor ni de miedo. Era de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar, que la pesadez que le oprimía el pecho desde hacía meses se había disipado un poco. Se acabó, susurró Marceline, acariciando el pelo de su amiga. Se acabó. No volverá a venir. No puede. ¿Y si sale? ¿Y si le sueltan? No lo dejarán ir. Tenemos video, evidencia. Y mañana conseguiremos un abogado. Solicitaremos una orden de protección. El tribunal le prohibirá acercarse a nosotros. Si lo hace, será arrestado de nuevo. No es estúpido, lo entenderá. Ivette se secó las lágrimas y miró a su amiga. Vio su nariz hinchada, sangre en la cara. Dios, Marceline, te ha pegado. Tenemos que ir al hospital. Más tarde, dijo Marcelina, encogiéndose de hombros. Primero nos limpiaremos, iremos a la policía, haremos una declaración. Luego iré al médico. No pasa nada, ya se me pasará. Estuvieron un rato sentados en el suelo del pasillo. Luego se levantaron. Marceline se lavó la cara, intentó detener la hemorragia nasal. Ivette la ayudó con un pañuelo. Luego se vistieron, se prepararon. Tenían que ir a comisaría, prestar declaración, entregar el vídeo. En comisaría les esperaba un detective, un hombre mayor, de rostro cansado pero mirada atenta. Les escuchó, vio el vídeo y les hizo preguntas. Ivette contó lo de las palizas, el control, el despido del trabajo, el amante. Marcelina confirmó todo lo que sabía. El detective tomó notas. Asintió.
Necesita una orden de protección, dijo al final. Una orden de alejamiento. Recomendaré al juez que acceda a su petición. Dado el vídeo y el testimonio, no debería ser un problema. El señor Ferreira pasará la noche en una celda. Mañana hay un juicio de custodia. Probablemente será puesto en libertad bajo fianza, pero no se le permitirá acercarse a usted. ¿Y el incendio provocado? Preguntó Yvette en voz baja. Dijo que presentaría una denuncia. El detective la miró largamente. Si lo hace, lo investigaremos, pero le advierto que necesitará un buen abogado. El incendio provocado es un cargo grave. Tendrá que probar que fue causado por angustia emocional, estrés, abuso prolongado. Es posible, pero necesitas una buena defensa. Yvette asintió. Marcelina le cogió la mano. Tenemos un abogado, dijo. Nos pondremos en contacto con él esta noche. Salieron de la comisaría al anochecer. Estaba oscuro. La ciudad ardía en luces. Marceline llevó a su amiga al coche. Vamos a mi casa, le dijo. Descansarás, y mañana empezaremos a actuar. Abogado, tribunal, orden de protección. Una cosa cada vez. Marceline. Yvette se detuvo, miró a su amiga. Gracias por todo, por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Marcelina la rodeó con el brazo. Lo habrías conseguido. Eres más fuerte de lo que crees. Solo que tardaste en darte cuenta. Subieron al coche y se marcharon. Yvette miró por la ventanilla la ciudad que pasaba. Pensó en lo que le esperaba. Tribunales, juicios, quizá cargos. Pero estaba preparada, porque por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Sí, daba miedo. Sí, no sabía cómo acabaría, pero tomó una decisión. Se alejó. Dijo no. Y ahora, a pesar del horror, sentía algo parecido a la esperanza.